Dejé a mi novio porque era un aburrido, pero ahora que reconstruyó su vida me arrepiento y lo quiero de vuelta. Hola a todos. No suelo escribir este tipo de cosas, pero llevo semanas con un sentimiento que no me deja tranquila. No sé si estoy buscando consejo, comprensión o simplemente sacarme de encima este peso que tengo en el pecho. Lo único que sé es que no dejo de pensar en lo que hice, en cómo lo hice y en lo que estoy sintiendo ahora. Mi nombre es Rita, tengo 27 años, y hace unos meses terminé una relación de 5 años con mi exnovio, Santos. Él también tiene 27. Desde que nos conocimos, nuestras personalidades siempre fueron muy diferentes. Yo soy una persona extrovertida, me encanta salir, conocer lugares nuevos, planear viajes de último momento, aceptar invitaciones espontáneas y socializar con todo tipo de gente. Santos, en cambio, es lo opuesto. Siempre ha sido introvertido. Prefiere planes tranquilos en casa, leer, ver películas, cocinar o trabajar en sus proyectos personales. No es que fuera antisocial, pero definitivamente no le gustaban las fiestas, las reuniones grandes o las salidas nocturnas. Durante los primeros años de nuestra relación, esa diferencia no me molestaba demasiado. De hecho, al principio me parecía equilibrado. Yo lo animaba a salir un poco más y él me ayudaba a encontrar calma cuando yo estaba en modo no parar nunca. Pero con el tiempo, esa diferencia empezó a sentirse más grande. Mis amigas siempre me invitaban a salir, a viajar un fin de semana, a ir a conciertos o a clubes. Yo iba sola o con ellas porque Santos no se sentía cómodo en esos ambientes. Nunca me prohibió nada ni me reclamó por ir, pero tampoco me acompañaba. Y con el paso de los años, eso empezó a generar en mí una sensación de que estaba atada a una vida demasiado tranquila, al menos cuando estaba con él. Recuerdo una conversación que tuvimos hace poco más de un año. Le propuse ir a un festival de música en otra ciudad. Era un viaje de 3 días. Le expliqué que podíamos aprovechar para conocer el lugar, probar la comida local, visitar sitios turísticos. Él me escuchó en silencio y luego me dijo, con una sonrisa un poco incómoda: no creo que sea mi tipo de plan, pero si quieres ir con tus amigas, hazlo. Y eso hice. Fui con mis amigas y lo pasé increíble, al menos en apariencia. En el fondo, me pesaba saber que, una vez de regreso, no tendría a Santos para compartir esas experiencias. Sentía que vivíamos vidas paralelas, él con sus rutinas tranquilas y yo buscando siempre algo más emocionante. La cosa se fue agravando. Yo empecé a salir cada vez más con mis amigas y él, aunque nunca me lo reclamó, empezó a ser más distante. Seguíamos juntos, nos queríamos, pero sentía que no compartíamos ya la misma energía. Y, siendo sincera, empecé a pensar que quizás lo nuestro ya no tenía sentido. Fue en ese contexto cuando cometí mi primer gran error. En una de esas salidas con mis amigas, conocí a alguien. No voy a entrar en demasiados detalles de quién era, pero sí diré que era una persona muy extrovertida, con la que tuve química inmediata. Esa noche bebí más de lo que debía, y lo que pasó después fue algo que jamás pensé que haría mientras estaba con Santos. Le fui infiel. Lo peor es que no fue solo una vez. No se convirtió en una relación paralela, pero sí repetí ese error un par de veces más en las semanas siguientes. Lo justificaba en mi cabeza pensando que con Santos ya no había esa chispa, que estábamos distantes, que tal vez él tampoco estaba realmente feliz. Pero en el fondo sabía que lo que hacía estaba mal. No se lo confesé. En lugar de enfrentar la situación, lo que hice fue distanciarme aún más. Empecé a evitar planes con él, a poner excusas para no verlo ciertos días. Cuando estábamos juntos, me costaba mirarlo a los ojos, porque sabía que estaba traicionando su confianza. Él notó que algo pasaba, y un día me lo preguntó directamente. ¿Estás segura de que quieres seguir conmigo? No supe qué responder. Me quedé en silencio unos segundos y luego le dije: creo que no. Fue una de las conversaciones más cortas y frías que tuvimos. No hubo gritos, no hubo drama. Él simplemente asintió, me dijo que me deseaba lo mejor y que esperaba que encontrara lo que buscaba. Yo me fui de su departamento sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque pensé que así podría vivir la vida que quería, salir sin sentirme atada, conocer gente,
experimentar cosas nuevas. Miedo porque, en el fondo, sabía que había destruido algo que era bueno, aunque no fuera perfecto. Los primeros meses después de la ruptura fueron interesantes. Mis amigas me decían que había hecho lo correcto, que no tenía sentido estar con alguien tan distinto a mí. Salí a fiestas, viajé, conocí gente nueva. Al principio me sentía libre, sin compromisos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y sí, hubo momentos en los que me divertí mucho. Pero con el tiempo, esa sensación de libertad empezó a cambiar. Me di cuenta de que muchas de esas salidas eran vacías. Las conversaciones eran superficiales, las conexiones fugaces. Me di cuenta también de que algunas personas que conocí no buscaban nada serio, y yo tampoco estaba segura de lo que quería. Además, empecé a notar algo que antes pasaba desapercibido. Muchas de las cosas que hacía con Santos eran valiosas, aunque en su momento no lo apreciara. Las noches tranquilas cocinando juntos, las conversaciones largas sobre libros o películas, la manera en que siempre me escuchaba sin interrumpirme, o cómo se acordaba de los detalles más pequeños de mi vida. Con los meses, también empecé a comparar a los hombres que conocía con él. Ninguno tenía su paciencia, su lealtad o su capacidad para hacerme sentir segura. Incluso cuando discutíamos, él nunca levantaba la voz ni decía cosas para herirme. Y yo le había hecho daño de la peor forma posible. El punto de quiebre para mí llegó hace unas semanas. Fui a una fiesta en casa de una amiga. Había música fuerte, mucha gente, bebidas por todas partes. Y, de repente, me di cuenta de que estaba aburrida. No porque la fiesta fuera mala, sino porque yo ya no sentía la misma emoción que antes. Me senté en una esquina, observando a todos bailar y reír, y por algún motivo pensé en Santos. Pensé en cómo él estaría probablemente en casa, tal vez leyendo o viendo una serie, tranquilo, sin la necesidad de estar rodeado de gente para sentirse bien. En ese momento me golpeó la idea, lo que yo había llamado aburrido era, en realidad, estabilidad. Era paz. Y me di cuenta de que la había cambiado por algo que, aunque emocionante, era efímero y superficial. Desde esa noche, no he podido dejar de pensar en él. No porque crea que me tomaría de vuelta, sé que lo lastimé y que probablemente ya no quiera nada conmigo, sino porque me doy cuenta de que tomé una decisión basada en impulsos, en una búsqueda constante de adrenalina, sin valorar lo que tenía. Sé que mucha gente dirá que esto es simplemente arrepentirse porque ahora está sola, pero no es solo eso. He tenido compañía, he salido con otras personas, pero nada ha llenado el vacío que dejó Santos. Y sé que ese vacío no es solo porque lo extraño como pareja, sino porque extraño cómo me hacía sentir como persona. No sé si en algún momento de mi vida podré pedirle perdón de verdad. No sé si algún día podré explicarle que no fue porque él no fuera suficiente, sino porque yo no supe valorar lo que teníamos. Tal vez suene contradictorio, pero creo que él fue una de las mejores cosas que me pasó, y fui yo quien lo arruinó. Me pregunto si él ya me olvidó, si está con alguien más, si es feliz. Y me duele pensar que la respuesta a esas preguntas no me corresponde saberla, porque ya no soy parte de su vida. Por ahora, lo único que puedo hacer es aprender de esto. Entender que las diferencias no siempre significan incompatibilidad, que la calma no es aburrimiento, y que no siempre hay que perseguir lo que brilla más, porque a veces lo más valioso está en lo que parece sencillo. Actualización. Hola otra vez. No pensé que volvería a escribir, y menos tan pronto, pero después de lo que pasó esta última semana, siento que necesito contarlo. La última vez que publiqué, la mayoría de los comentarios no fueron precisamente amables conmigo. Algunos fueron extremadamente duros, y otros más directos. Me dijeron cosas como que yo había destruido una buena relación, que era egoísta, que no merecía una segunda oportunidad. También hubo quienes dijeron que lo que me pasaba era simplemente una consecuencia lógica de mis decisiones. No voy a mentir, leer todo eso me dolió mucho. Quizás porque en el fondo sé que gran parte de lo que dijeron es verdad, pero también porque sentí que me estaban reduciendo solo a mis peores errores. No justifico lo que hice, sé que le fui infiel a alguien que me amaba, que lo dejé sin pelear por lo que teníamos, y que fui egoísta. Pero me costó leer tantos juicios como si yo fuera incapaz de sentir arrepentimiento o de cambiar. Después de procesar todo eso,
Empecé a pensar seriamente en buscar a Santos. No porque espere que volvamos, sino porque me carcome la idea de no haberme disculpado de verdad, de no haberle dicho lo que pienso ahora que he tenido tiempo de reflexionar. Hace unos días me armé de valor y entré a sus redes sociales. No suelo revisarlas desde que terminamos, en parte porque me da miedo lo que pueda encontrar. Me sorprendió ver que tenía muy pocas fotos nuevas, casi nada sobre su vida personal. La mayoría eran de hace meses, algunas con amigos o de lugares que visitó. Pero entonces vi una publicación que me dejó helada. Era de hace una semana. Santos estaba de pie frente a una casa, sonriendo apenas, sosteniendo unas llaves en la mano. En la descripción había escrito: el trabajo duro rinde sus frutos. Me quedé mirándola varios minutos. Él se veía tranquilo, satisfecho. No presumía nada, pero en su mirada se notaba que estaba orgulloso. Y de pronto, me golpeó algo que nunca había considerado. Santos había conseguido una casa a los 27 años. Una casa propia. Yo no tenía idea de que él estuviera buscando comprar. Nunca me lo mencionó. Durante nuestra relación, siempre vivimos en departamentos rentados. Cuando hablábamos del futuro, yo imaginaba viajes, experiencias, aventuras, pero nunca una casa fija. Ahora, verlo así, con su propio lugar, me hizo sentir un vacío extraño. Pensé, esa casa pudo haber sido de los dos. Si yo no hubiera tomado las decisiones que tomé, tal vez estaríamos ahí, decorándola juntos, eligiendo muebles, planificando una vida estable. Y lo peor es que no se trata solo de la casa en sí, sino de lo que representa. Él había seguido trabajando, ahorrando y construyendo un futuro mientras yo estaba ocupada saltando de fiesta en fiesta y viviendo de manera improvisada. No pude evitar compararlo con mi situación actual. Sigo rentando, cambiando de lugar cada vez que el contrato se vence, sin un plan claro más allá de pagar el mes siguiente. Verlo ahí, con algo propio y tangible, me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado la dirección de nuestras vidas desde que nos separamos. Ese mismo día decidí que tenía que hablarle. No sabía cómo iba a reaccionar, pero no quería quedarme con la duda. Le escribí un mensaje sencillo. Hola, ¿cómo has estado? No obtuve respuesta. Esperé unas horas, luego un día. Al segundo día, volví a escribirle. Vi tu publicación. Felicidades por la casa, de verdad. Nada. Sentí un pequeño nudo en la garganta. Pensé que tal vez no estaba viendo mis mensajes o que simplemente no quería responder. Al tercer día, me atreví a insistir con algo más directo. Santos, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero me gustaría al menos felicitarte y, si es posible, verte para charlar un momento. Finalmente, esa tarde, me respondió. El mensaje era corto, frío y sin rodeos. Gracias. Eso fue todo. No un gracias, ¿cómo estás?, ni un ha pasado tiempo. Solo un gracias seco, como quien responde por pura cortesía. Aún así, no me rendí. Le escribí de nuevo. ¿Puedo ir a conocer la casa? Me encantaría verla. La respuesta llegó rápido esta vez. No. No quiero saber de ti. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo una mezcla de sorpresa y tristeza. En mi cabeza, después de tanto tiempo, había imaginado que quizá podríamos hablar con calma. Que él, con lo paciente y comprensivo que siempre fue, podría escucharme. Pero esta respuesta me dejó claro que las cosas habían cambiado por completo. Le contesté. Entiendo. Solo quería decirte que lamento mucho todo lo que pasó. No respondió. Y desde entonces, no ha vuelto a decirme nada. Sé que para algunos esto será obvio. ¿Qué esperabas, después de lo que hiciste? Y tienen razón. Pero me cuesta asimilarlo. Durante nuestra relación, Santos siempre fue el tipo de persona que perdona, que escucha, que trata de entender. Verlo ahora tan distante, tan decidido a no dejarme entrar otra vez en su vida, es algo que me duele más de lo que pensé. Me encontré pensando que tal vez está siendo demasiado duro conmigo. Sí, cometí un error grave, pero ¿acaso un error no lo comete cualquiera?
¿No se supone que las personas pueden aprender y cambiar? No digo que deba perdonarme o que tengamos que volver, pero al menos esperaba poder hablarle, mirarlo a los ojos y decirle lo que siento ahora. Después de ver su foto frente a la casa, me quedé toda una noche imaginando cómo sería por dentro. Recordé cuando, años atrás, hablábamos de la casa ideal que tendríamos algún día. Él decía que quería una cocina amplia porque le gustaba cocinar, y una sala con mucha luz natural. Yo, en cambio, pensaba más en los colores de las paredes, en tener un espacio para recibir amigos. En ese entonces no lo veía como algo cercano, pero ahora él lo ha hecho realidad, y yo no estoy ahí para compartirlo. No sé si lo que siento es simplemente nostalgia, arrepentimiento o una mezcla de ambas. Lo que sí sé es que verlo avanzar mientras yo sigo estancada me confronta con todo lo que he hecho mal, no solo con él, sino conmigo misma. Hay algo más que no puedo dejar de pensar. Durante todo este tiempo, yo creí que él y yo queríamos cosas diferentes. Que él prefería la estabilidad y yo la aventura, y que eso nos hacía incompatibles. Pero ahora me pregunto si en realidad no era que queríamos cosas diferentes, sino que él sabía cuál era su meta y trabajó para lograrla, mientras que yo estaba buscando emociones pasajeras sin un rumbo claro. No sé si volveré a escribir aquí. Tal vez sí, si pasa algo más que me haga reflexionar. Por ahora, solo quería compartir esta experiencia y, de alguna forma, dejar constancia de que estoy empezando a entender lo que antes no veía. Santos tiene su casa, su vida, y probablemente un plan que sigue paso a paso. Yo tengo que empezar a construir algo para mí, sin esperar que él me deje entrar de nuevo en la suya. Actualización. Después de que Santos me cerró la puerta tan fríamente por mensaje, pasé varios días sin escribirle. Me repetía a mí misma que debía dejarlo en paz, pero la verdad es que no podía. Sentía que, si no lograba hablar con él cara a cara, nunca podría explicarle lo que siento ahora. Entonces pensé en buscar otra vía. Recordé que teníamos una amiga en común, Valeria. Ella y yo no éramos íntimas, pero siempre nos llevamos bien. Valeria conoce a Santos desde antes que yo, y solíamos coincidir todos en reuniones y salidas cuando todavía estábamos juntos. Le escribí por redes sociales. Al principio, me respondió con cordialidad, pero sin mucho entusiasmo. Después de unos mensajes de cortesía, fui directa. Valeria, quiero saber cómo está Santos. Hubo una pausa antes de que respondiera. Me dijo que no estaba segura de querer involucrarse, que no quería quedar mal con ninguno de los dos. Le aseguré que no pretendía hacerle daño, que solo quería hablar con él y pedirle perdón en persona. Fue entonces cuando me contó cosas que no sabía. Me dijo que Santos sufrió mucho después de que terminamos. Que al principio intentó seguir su vida normal, pero que cuando se enteró de que le había sido infiel, eso lo golpeó de verdad. Ella me explicó que él no me confrontó porque no veía sentido, que decidió simplemente alejarse. Valeria me dijo que durante meses él estuvo más callado de lo normal, que se aisló incluso de sus amigos más cercanos, y que hubo un tiempo en el que prácticamente solo iba del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. No salía, no socializaba, y que cuando hablaban con él, era evidente que aún le dolía lo que había pasado. Pero luego, de repente, las cosas cambiaron. Santos empezó a trabajar turnos dobles en su empresa. Valeria no sabía exactamente qué lo motivó, pero poco después lo ascendieron a gerente. Me contó que el aumento de sueldo fue considerable, y que a partir de ahí comenzó a mejorar su vida de forma visible. Por eso se compró la casa, me dijo. No fue de la noche a la mañana, se mató trabajando para lograrlo. También mencionó que Santos había comentado que estaba pensando en comprarse un auto nuevo, uno de verdad bueno, como premio por todo su esfuerzo. Yo escuchaba todo con un nudo en el estómago. Sentía orgullo por él, pero al mismo tiempo un dolor punzante al darme cuenta de que yo no estuve ahí en ninguno de esos momentos. Y no fue porque él me alejara, fui yo quien se apartó primero. Le dije a Valeria que quería redimirme, que no buscaba arruinar su vida ni incomodarlo, pero que necesitaba al menos intentar una última vez hablar con él. Ella dudó, dijo que no sabía si era buena idea, pero al final aceptó ayudarme. Solo porque hacían bonita pareja, añadió. Pero si veo que él se molesta demasiado, me aparto de todo. Me explicó su plan,
Organizaría una salida entre amigos para ir a la feria que habían montado en la ciudad, invitando también a Santos sin decirle que yo iría. Así podría encontrarme con él casualmente y ver si aceptaba conversar. El día llegó. Era una noche fresca, con luces de colores iluminando las calles cercanas a la feria. El lugar estaba lleno de música, olor a comida frita y gente riendo. Yo llegué antes que todos y esperé nerviosa. Mi corazón se aceleró cuando vi a lo lejos a Valeria entrando, y detrás de ella, a Santos. Se veía diferente. No solo por la ropa, casual, pero bien cuidada, sino por su postura. Caminaba con seguridad, con la cabeza erguida. Cuando nuestros ojos se cruzaron, noté un destello de sorpresa seguido de un gesto serio. Claramente no esperaba verme. Valeria lo saludó como si nada, y yo me acerqué despacio. «Hola, Santos», dije. «Hola», respondió, seco, sin sonreír. Le pedí que habláramos unos minutos. Al principio se negó, diciendo que no tenía nada que decirme. Pero insistí, prometiéndole que no le quitaría mucho tiempo y que solo quería explicarme. Con evidente incomodidad, aceptó a regañadientes. Nos apartamos un poco del bullicio, caminando hacia una zona menos concurrida, cerca de unos bancos. Empecé a hablar. Le dije que sabía que lo lastimé, que no esperaba que me perdonara, pero que quería que supiera que lo lamento de verdad. Le conté cómo me sentí después de dejarlo, cómo entendí que muchas de las cosas que llamé aburridas eran en realidad estabilidad y amor. Él no me interrumpía, pero tampoco mostraba ninguna emoción. Su expresión era neutral, casi fría. Eso me ponía más nerviosa, pero seguía hablando. En un momento, mi voz empezó a quebrarse. Las lágrimas me llenaron los ojos y me encontré llorando frente a él, diciéndole que no había pasado un solo día sin pensar en lo que perdí. Me acerqué un poco más, impulsada por la desesperación de que al menos sintiera que todavía había algo entre nosotros. Y, sin pensar demasiado, intenté besarlo. Él se apartó de inmediato. No con violencia, pero sí con firmeza. Me miró a los ojos y dijo, con un tono tranquilo pero cortante: «No, Rita. No quiero volver a verte». Sentí que el corazón se me desplomaba. Nunca imaginé que me rechazaría así. Durante años había sido mi refugio, la persona que siempre estaba ahí para mí. Creí que, aunque no volviéramos, podría encontrar algo de calidez en su trato. Pero lo que encontré fue un muro. Él se dio media vuelta y se alejó entre la multitud de la feria. Lo vi perderse entre las luces y la gente, mientras yo me quedaba allí, con las lágrimas corriendo por mi cara y un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Valeria se acercó unos minutos después, con cara de preocupación. No hizo falta que le contara lo que pasó, supongo que mi expresión lo decía todo. Caminamos juntas hasta la salida de la feria, en silencio. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. Santos había cerrado esa puerta para siempre. Actualización. Después de aquella noche en la feria, me prometí que lo dejaría en paz. Sin embargo, conforme pasaban los días, mi mente no dejaba de repetirme que todavía no había intentado todo. Una parte de mí se aferraba a la idea de que, si lograba hablar con él en un momento más íntimo, sin ruido, sin gente alrededor, podría lograr que al menos me escuchara de verdad. No sé si fue amor, orgullo, desesperación o las tres cosas juntas, pero decidí buscarlo una última vez. Sabía la hora aproximada a la que salía de su trabajo, así que fui y lo esperé a distancia, escondida detrás de un par de autos estacionados. Cuando lo vi salir, llevaba una mochila al hombro y el paso rápido, como quien quiere llegar pronto a casa. Lo seguí a cierta distancia, cuidando de que no me viera. Era de noche y las calles estaban tranquilas. Al cabo de unos minutos, llegamos a su nuevo barrio. Era evidente que se trataba de una zona mejor que la nuestra anterior. Calles limpias, casas bien iluminadas, jardines cuidados. Lo vi entrar a una casa de fachada moderna, con luces cálidas encendidas en el interior. Desde donde estaba, se veía hermosa. Amplia, nueva, suya. Me quedé allí parada un instante, sintiendo un nudo en el estómago. Esa casa podía haber sido de los dos.
Podíamos haberla amueblado juntos, haber discutido por el color de las paredes, haber planeado dónde poner el árbol de Navidad. Pero no. Era suya. Y yo estaba en la calle, mirándola como una extraña. Respiré hondo, tomé la pequeña bolsa de regalo que había traído conmigo y me acerqué a la puerta. Dentro había sus chocolates favoritos, los mismos que le compraba en fechas especiales. Golpeé suavemente y esperé. La puerta se abrió. Allí estaba él. Su expresión cambió al instante, de la sorpresa inicial a una dureza absoluta. ¿Qué quieres?, preguntó, sin ocultar su molestia. Le tendí la bolsa. Solo quería darte esto. Y decirte una última vez que lo siento. Él ni siquiera miró el regalo. Sus ojos se clavaron en los míos con una frialdad que me hizo estremecer. Rita, si vuelvo a ver tu maldita cara frente a mi casa, voy a llamar a la policía y voy a poner una orden de alejamiento. Me quedé inmóvil. Sus palabras me atravesaron como un golpe seco en el pecho. No gritó, no levantó la voz, pero la dureza fue peor que cualquier grito. En ese momento entendí que ya no quedaba ni un fragmento de lo que habíamos sido. No dije nada más. Sentí como las lágrimas empezaban a nublar mi visión. Me di la vuelta y caminé de regreso a la calle principal. Solo cuando estuve lo suficientemente lejos para que no me escuchara, dejé que el llanto saliera. Me fui a casa destrozada. Por mucho que intenté justificar mis acciones del pasado con frases como un error lo comete cualquiera o era joven y quería vivir experiencias, la verdad es que lo que hice fue romper algo que no se puede reparar. Santos no fue cruel. Fue claro. Lo que yo interpreté como frialdad era simplemente la protección que se puso para no dejarme entrar otra vez a su vida. Él había aprendido a vivir sin mí, y yo estaba tratando de arrastrarlo de nuevo a un lugar donde ya no quería estar. Hoy entiendo que el amor no siempre se apaga por falta de sentimiento. A veces se apaga porque alguien decide que su paz vale más que cualquier nostalgia. Y aunque me duela admitirlo, yo no fui esa paz para él. Este es el final. No habrá más intentos, ni más planes para verlo casualmente. No voy a volver a buscarlo. Mi arrepentimiento no es una llave para su puerta, y mi dolor no es su responsabilidad. Solo me queda aprender de todo esto, aceptar que perdí algo que no voy a recuperar y vivir con la certeza de que, a veces, el precio de la libertad mal entendida es demasiado alto.